¿Cómo les va? Aquí estábamos pensando, sacándonos la cabeza, esperando que nos dieran aire. Aquí estamos para acompañarlos hasta las 2:30 de la tarde, en un programa en el que vamos a tener la presencia del ministro de la Producción y candidato a diputado nacional por el Frente Progresista, Luis Contigiani, a propósito de algunas, no sé si decirlo, buenas noticias, pero por lo menos la recuperación de un emprendimiento que tenía en vilo a sus trabajadores. Estamos hablando de la fábrica de llantas, Metro Wheels, que afortunadamente ha ingresado en este periodo de restablecimiento de su producción y de su actividad, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Sancor también, porque hay versiones encontradas. Vamos a ver qué es lo que pasa también en una provincia en la que hay algún grado de contradicción, incluso dentro del propio gobierno, que creo que en ese sentido no beneficia mucho las expectativas del candidato, no ya del ministro, en torno a la situación laboral, porque mientras se intenta desde el gobierno nacional mostrar una realidad, que en alguna medida hasta el ministro Genesini de aquí, del gobierno provincial, también radical, en algún grado secunda en torno a las cuestiones laborales, uno ve que después de los comicios internos de las PASO hubo 35 despidos o cierre de fábrica de botiquines en Venado Tuerto. Ayer otro número parecido, más o menos, en Bravo Energy, otra planta también de trabajo. Aquí nomás, en Villa Gobernador Galvez, un sanatorio con 60, 65 trabajadores también en la calle. Ya estamos en 150, ¿no? Digo por el tema de lo que se supone es una situación laboral que contradice lo que el ministro Triaca hacía como referencia, dando la versión del gobierno en torno a que fue una medida de fuerza o una protesta, o si se quiere, una movilización innecesaria, inoportuna, extemporánea, una pérdida de tiempo, dijo el presidente de la República, Mauricio Macri, que a esa hora le habían armado una agenda con jóvenes que habían conseguido su primer trabajo a partir de la acción del gobierno de Cambiemos desde hace ya 20 meses. Bueno, esa es la movilización, esa es la presencia de algunos dirigentes sindicales, ese es un palco en el que hubo algunos incidentes, algunos reclamos, algunos reproches, muchas ausencias y una situación, diría yo, desde el punto de vista de lo que es el gremio o el gremialismo en bajada, ¿no? en picada, a partir de la falta de representatividad de los dirigentes, de las políticas transaccionales que han esbozado y sobre todo de una perspectiva, digamos, de conciliación que no tiene mucho que ver con los intereses de los trabajadores a quienes dicen representar, sino con la defensa de los propios intereses de una cúpula sindical, de una burocracia sindical que estaba enquistada en el poder. Y digo estaba porque, fíjense qué dato significativo, ayer mismo, después de la movilización, cuando ya se estaban volviendo algunos a la casa y viendo qué manera comunicaban lo que había sido para ellos una convocatoria importante, un llamado de atención al gobierno, el discurso de Smith, que fue el único que habló de los triunviros, que es el que más presentable aparece después de haber estado en un vínculo muy estrecho con quienes llevan adelante estas políticas que han generado preocupación, baja de consumo, pérdida de salario, pérdida de empleo. Después de eso, mientras estaban volviendo, Macri le daba salida a dos funcionarios del Ministerio de Trabajo. Uno, virtualmente el viceministro de apellido Sabor. Los nombres no son importantes, yo ni me los acuerdo, los puedo leer. Pero no son importantes porque no eran importantes cuando los designaron y tampoco son importantes ahora que se van. Lo que sí era significativo era que a la CGT y los grupos sindicales más fuertes y poderosos, en nombre de Ligieri, por ejemplo, habían colocado al que manejaba el tema de superintendencia de seguro, el que manejaba la plata que iba para los sindicatos. Y habían colocado un nombre cercano a Moyano, que es este Sabor de apellido, como viceministro. Triaca dijo que era momento de refrescar un poco el ministerio. En realidad echaron a los dos hombres que procedían de los sectores sindicales que habían hecho de paravalancha, de colchón, de freno, de válvula de escape durante estos 20 meses al gobierno que, con el resultado electoral, aún y a pesar de haber sido de 1/3 de los votos, con 2/3 que votaron otras opciones, se siente en el, digamos, en poder o en condiciones de hacer esto y dar otra muestra de fuerza, echando a dos sindicalistas que estaban en la estructura del gobierno nacional formando parte de un elenco que aplica esas políticas que sus compañeros en las tribunas ayer, o por lo menos uno, que era Schmidt, estaba denunciando como lesivas para el movimiento obrero. ¿Y saben qué? Me parece que el presidente hizo lo que debía hacer. Esto, más allá de que a uno puedan resultarle contradictorias, gravosas, incluso hasta riesgosas las políticas del gobierno nacional en términos
de situación económica, de endeudamiento paulatino, otra vez la tasa 26,25 para las LEVAX, la bicicleta que sigue, un nuevo endeudamiento por 750 millones a 200 días nada más. Dentro de 6 meses hay que salir a ver de qué manera se paga toda esa historia. Más allá de todo eso, lo que hizo el presidente ayer, echando, rajándolos, defenestrando a estos dos burócratas sindicales que tenía dentro de su gobierno, es una demostración de poder. Es una muestra de fuerza y es la manera en que se conduce para que efectivamente haya hacia abajo una idea sólida, consecuente, diría yo, sin fisuras del proyecto que se quiere defender. Independientemente del proyecto que nosotros criticamos, cuestionamos y objetamos, yo no sé quién se puede sentir agraviado. ¿Quiénes? Los referentes sindicales que se sentaban hasta hace 15 minutos a la mesa a ver qué podían sacar como beneficio para sus organizaciones, mucho más que para proteger a sus trabajadores. Ninguno de ellos. Está bien lo que hizo el presidente. Ahora, ¿cuál debería ser la reacción? Si efectivamente esto es gravoso para los trabajadores. Bueno, la CGT lo va a evaluar a fin de mes de septiembre para ver si se toma una medida de fuerza. Es decir, Macri tiene en el movimiento obrero organizado, para dar una nomenclatura, sin perjuicio de los referentes que son, como dije, acá en Rosario tenemos la fortuna de que los sindicalistas en muy buena medida tienen el respaldo de las bases, pero que las grandes ligas se juegan en Buenos Aires. ¿Qué va a pasar de acá a fin de septiembre? Y vaya a saber, en octubre estarán las elecciones, ¿no? Y entonces esa posdatada decisión de la CGT, como lo mismo que haber hecho esta movilización, que la habían anunciado 40 días antes y en el medio había una elección, es una muestra más del absoluto dislate, de la absoluta falta de proyecto, de conducción, de los intereses personales que están anidando en la central obrera y que en algún momento, como pasó allá por el 2001, también van a producir un quiebre. Esto de la unidad del movimiento obrero, la única CGT y todo eso, es cartón pintado, es acuerdo entre 4 o 5 dirigentes sindicales que se siguen repartiendo la torta, pero de ninguna manera es encarnar el liderazgo para poder oponer de alguna medida, con la fuerza que tienen los trabajadores, algunos límites a un gobierno que pasa de largo. Y la demostración es eso que dijimos, la manera en que fueron eyectados de sus cargos los dos referentes sindicales que habían negociado la cúpula de la CGT con el presidente Macri para que estuviera en la estructura del gobierno. Ese es un tema. El otro tema, o dos temas más, o tres si se quiere, es que va a abrir la gallega el fin de semana a partir de una medida cautelar que ha hecho lugar una jueza por 3 meses. Y esto obedece a la lentitud inexplicable, diría yo a esta altura, inaceptable, intolerable de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, que se quiere o lavar las manos, o tirar la pelota afuera, o ver de qué manera no hace lo que debe hacer. Si son 6 los ministros, además de que el presidente puede ejercer esto del doble voto, aunque no se tome esto como un dato que se haya aplicado anteriormente, sino en la incorporación de otro miembro a partir de la presencia de un camarista que salga sorteado, pero hay que resolverlo. No se puede patear para adelante. Ya están los votos, ya se sabe que hay 3 que votaron de una manera y 3 que votaron de la otra. Ya se sabe quiénes son los 3 que votaron por el descanso dominical y quiénes son los 3 que votaron en contra. Terminemos con esto, porque además esto genera desigualdad, una competencia desleal, ventajas para algunos y desventajas para otros. La ley pareja no es rigurosa. Señores de la Corte, presidente Herbeta, demás ministros, es el momento de resolver la cuestión de fondo. No se puede más con medidas cautelares seguir dilatando lo que el máximo tribunal tiene que asumir como responsabilidad y decidirlo. Y el otro tema, y también es una cosa auspiciosa, vaya una por tantas, es que en la Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, se inauguró ayer una cátedra en donde se va a abordar la problemática del aborto como una cuestión de hondo contenido social. No solo como un tema médico, sino como una respuesta, insistimos, a una situación que trasciende lo estrictamente clínico, ¿no? Lleno el auditorio, muchos representantes de diferentes sectores. La doctora Tiziani es la que está a cargo de la cátedra y es un hecho positivo, es un hecho, creo yo, importante que sea la universidad pública, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, la que encare, y ahí estamos viendo la sala, el aula magna, repleta de gente, muchos jóvenes, muchos estudiantes, muchas mujeres, por supuesto, encarando esta nueva etapa que creo yo marca un punto de inflexión en el abordaje de esta problemática
que es mejor saber que no saber, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Esta es una pequeña reseña de algunos títulos que nos parecía importante transitar en la apertura del programa y los invitamos a quedarse con nosotros entonces para después de la pausa conversar con Luis Contigiani. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado en la apertura, nos acompaña Luis Contigiani, que es ministro de la Producción del Gobierno de la provincia de Santa Fe, también candidato a diputado nacional por el Frente Progresista, y es la primera charla después de las elecciones, ¿no? Así es. Vamos a empezar por ahí, porque nos parece que vale la pena hacer una suerte de balance. Alguno dirá, bueno, como cantaba Serrano, bienvenido a los que están en el fondo, porque lo único que queda es ir para arriba, decía, algo así, ¿verdad? Bienaventurados era. Digamos que de ahí arrancamos. Hicimos una elección por debajo de lo que teníamos planificado, sobre todo en el eje de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, el cordón. Si hubiéramos mantenido el promedio que sacamos a nivel del interior de la provincia en esos lugares, hubiéramos terminado en 18, 19 puntos y arriba de 300.000 votos y la foto hubiera sido otra. Bueno, estamos haciendo todos los análisis correspondientes del caso. Creo que nos fue muy bien en el interior de la provincia, hemos ganado muchísimas localidades donde el Frente estuvo primero, segundo o tercero cercano al primero o segundo disputando el primer lugar, y hemos tenido un problema en los grandes centros urbanos, especialmente Rosario y el eje de San Lorenzo. Así que bueno, encaramos una elección diferente, mucho más acotada, con menos candidatos, que nos va a posibilitar llegar mejor a la gente con nuestros mensajes. Estamos haciendo, como todo proceso electoral implica, un examen de lo que hicimos bien, mal, lo que tenemos que reorganizar en términos de campaña, de logística, de estructura. Estamos visitando muchísimos presidentes comunales, intendentes, y vamos hacia un octubre donde estamos convencidos de que vamos a levantar la elección. Bien, esto en un contexto en donde también hubo polarización, donde hay situaciones que evidentemente priman, como son las primarias para seleccionar los candidatos, pero creo yo, y por esto, digamos, y acaba la pregunta, ¿no? El resultado de Rosario y la zona del Cordón, San Lorenzo y demás, no es compatible con la imagen de la gestión del gobierno. Es decir, 10 puntos no es para un gobierno, 10 puntos para un candidato de oficialismo, es para un oficialismo que no paga los sueldos, o tiene los hospitales cerrados, o no hace acción en el área de la producción, que no ha rescatado empresas, que ha dejado obras inconclusas, que no tiene adelante un programa o un plan de desarrollo de obra pública. Es decir, evidentemente hay una situación de crisis conflictiva, de ruptura, digamos, de la relación que habrá que recomponer. Pero en términos de moverse, de hacer, de estar, nosotros hemos conversado con Contigiani por lo menos 3 o 4 veces en torno a fábricas recuperadas, a emprendimientos que se han sostenido, a aportes que han hecho. Es decir, sobre todo en esta zona, donde estamos viendo ahora, además, que se viene una embestida tremenda con esto, por ejemplo, del biodiesel, ¿no? Cuando nosotros nos enteramos, y los datos ustedes los manejan más finos todavía, que la mayor parte de esa producción de biodiesel que se exportaba a los Estados Unidos, que era millonaria, va a estar grabada ahora, y que se produce en la provincia de Santa Fe, decimos, pucha, otro sacudón fuerte para la provincia de Santa Fe. Así es. Yo creo que hay una foto política muy parecida a los 90, Pablo. O sea, tenemos un proyecto nacional que está concentrado y abroquelado, compacto, que yo defino como un proyecto neoliberal, adaptado a estos tiempos, con matices, pero un proyecto neoliberal en todo sentido, y una oposición muy fragmentada. Los 90 vos lo viviste intensamente y teníamos esa dificultad también los que no estábamos con el proyecto del menemismo entonces. Teníamos la oposición muy fragmentada. Cambiemos en Rosario, saca el 22%. 22,9%. Quiere decir que hay casi un 80% que dijo que no cambiemos, fragmentadamente. Bueno, la gran expectativa, la gran disyuntiva para todos los que estamos convencidos de que la Argentina tiene que transitar sobre un modelo de desarrollo nacional, de distribución del ingreso en forma más equitativa, con un rol del Estado en forma transparente e interviniendo, planteando otra vez un proyecto industrial para la Argentina,
bueno, creemos que vamos a salir a convocar, a construir esa nueva mayoría y nosotros tenemos mucho para hacerlo porque desde el gobierno de Santa Fe hemos demostrado en hechos concretos que estamos en ese camino y lo vamos a salir a convocar, a construir esa nueva mayoría con todos. Ahora, hacía referencia yo a lo del biodiesel, ¿no? ¿Cómo impacta eso en la provincia de Santa Fe? Porque es un lugar donde en la elección también para representantes en el Congreso Nacional, Cambiemos hizo una elección de 1/3 de votos prácticamente, ¿no? Eso de la exportación del biodiesel, de la producción en la provincia de Santa Fe, impacta, creo, directamente sobre mucha gente que trabaja en el rubro, ¿o no es así? La industria del biodiesel, que es una industria nueva, de agregado de valor, no tanto intensa en lo laboral, aunque sí importante por el número que voy a dar, básicamente es una industria que en la Argentina está centralizada en Santa Fe. Santa Fe tiene 19 plantas donde producen el 80% de las 2.500.000 toneladas que hemos producido en el 2016, de las cuales 1 millón de toneladas va al mercado interno y 1,5 millones, un poquito más, va al mercado de Estados Unidos, que es el 90% de nuestro mercado externo. O sea, lo que se produce, casi todo lo que se produce y se exporta se hace en Santa Fe, el 80%. El año pasado estuvimos casi 1.250 millones de dólares. Bien, esos 1.250 millones de dólares iban de exportación. Al mercado externo. ¿Qué pasa ahora? De esos 1.100 millones de dólares de Santa Fe. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, ahora nos quedamos sin mercado externo. Mañana vamos a tener reuniones con las cámaras para analizar los pasos a seguir. ¿Esta es una decisión proteccionista del gobierno? Esta es la decisión de un mundo que no gira en el libreto del libre comercio, que gira en las cuestiones de la geopolítica y de los intereses. En el mundo se negocia poder, intereses económicos y geopolítica. Entonces, tener una agenda diplomática y comercial donde todavía le concedemos al libre comercio realidades que no existen, es un grave error estratégico. Yo pongo este ejemplo. La diplomacia, no de Trump, la de todos los gobiernos de Estados Unidos, la diplomacia comercial de Estados Unidos nos hizo esperar 20 años para que los limones entren al mercado de Estados Unidos. Ahora entran. Todavía no entraron, posiblemente van a entrar. ¿Cuánta plata es eso? 50 millones de dólares. O sea, 20 años tardamos. Nosotros en un día le concedimos sin consultar a nadie el mercado porcino argentino a Estados Unidos. En un día. No hay diplomacia seria que pueda justificar semejante decisión. Por lo menos demorar las negociaciones, consultar a las cámaras de productores, patear la pelota para adelante, decirles a Estados Unidos... ganar tiempo y ver de qué manera se reestructura la industria acá. Porque yo no hablo de cerrarnos. Mire, en un mundo global no hay una adentro y una afuera. Lo que hay es administración del comercio exterior inteligente, defensa de los intereses nacionales y negociación de poder. El mundo se negocia poder, no libre comercio. Es un verso los que plantean que el mundo gira alrededor del libre comercio y la oferta y la demanda, y Estados Unidos nos está dando una gran enseñanza en esos términos. Porque ahora ha grabado el biodiesel argentino con entre 50 y 60%. 60% o sea, nos coloca, se acabó, fuera de combate. Bueno, y a Santa Fe le deja un agujero de 1.100 millones de dólares que se fabrican, se producen y salen de suelo santafesino. La industria del biodiesel tiene 6.000 trabajadores trabajadores directos, indirectos, toda la cadena. Sí. De esos, el 80%, 4.000 y pico... laburaban para mandar afuera. Están en Santa Fe. Ahora, y con los chanchos otro tanto. Claramente, porque además llega en un mal momento. A ver, la industria... Pablo, este dato, en el 2002 consumíamos 3 kilos per cápita de carne porcina. Hoy andamos en los 17, 18 kilos, 15 años después. La industria porcina viene creciendo, está poniendo en góndola una carne magra, está recomendada por los médicos. Crecimos en genética, en cabaña, en sistemas de comercialización. En el mejor momento de la producción porcina viene esta noticia de la apertura de importaciones de Estados Unidos y además con un riesgo sanitario. Situación que yo como ministro de la Producción estoy analizando algunas medidas defensivas desde la provincia porque todos sabemos que la carne porcina de Estados Unidos tiene el síndrome respiratorio reproductivo del PIRS, que puede ser... No todos lo sabemos, eso es lo más grave. Bueno. Quiero decir, si lo supiéramos todo, es probable que uno vea que viene esa carne y ve la carne producida acá, y por más que sea un poquito más cara, un poquito nomás digo, más cara la producida acá,
compra esa. Es decir, los productos que uno ve en Europa, que le ponen la franja verde, que dice que no están fumigados, son un poco más caros. La gente tiene para ir a comprarlo y compra esos, ¿no? Me temo que pase esta historia, que como no lo sabemos y no hay barrera sanitaria, y he visto además que han desmantelado el INTA también ahora. Lo han congelado al INTA. Bueno, prácticamente, si vos congelás un presupuesto y una planta y sigue creciendo todo, y para atrás eso, ¿no? Exactamente. Entonces, como ministro estoy analizando con todos los técnicos de mi ministerio posibilidad de defendernos frente al riesgo sanitario que además está en juego en esta política de apertura a las importaciones de Estados Unidos en el mejor momento de la producción porcina nacional, donde ya hemos llegado a 600.000 toneladas de producción de carne. Lo que viene congelado todo, además. Lo que viene es congelado, semicongelado. Claro, con todo lo que eso también representa, ¿no? Implica. Claro. Vamos a hablar de una buena, que es lo de Metrowill. Una gran satisfacción, esta semana logramos... La fábrica de llantas, ¿no es cierto? La única fábrica de llantas de acero del país, aquí en Rosario. Le mando un saludo a todos los trabajadores que sé que están escuchando este programa. Hemos dado una batalla judicial junto con la Unión Obrera Metalúrgica, el compañero Donelo, los abogados del doctor Pablo Serra, el doctor Cerruti Saco, que es el abogado de las dos partes, tanto de los alemanes como de Sirubón, el empresario que se va a hacer cargo de Metrowill. Abrimos el concurso, eso permitió encapsular todas las deudas, empezar a hacer un programa de verificaciones y futuro pago a partir del alquiler que se va a pagar con el nuevo empresario. En septiembre es muy posible que estemos abriendo ya la empresa en producción. El Ricardo Chicarelli Sirubón ya está en negociaciones con algunas terminales para conseguir llantas de acero para empezar a producirlas. Y además, un dato no menor, tenemos posibilidades de que a medida que esta decisión política se siga confirmando y ratificando, podamos expandir el negocio a otro tipo de producto. Pero mire este dato. En lo que va del año hemos superado las 400.000 llantas de acero importadas de diferentes países del mundo. Alemania, Sudáfrica, Francia. Llantas que se producían en Rosario. Bueno, ahora podemos a partir de septiembre recuperar de a poquito esas 400.000 llantas para Rosario, para los trabajadores de Rosario, para la industria nacional argentina. Esto muestra que cuando hay una decisión política de un gobierno, de un gremio, de los trabajadores, en defensa de la producción y el trabajo, es posible defender la industria nacional y el empleo. Contigiani, el contexto nacional, como decíamos, es en alguna medida condicionante de las decisiones de los empresarios que tienen que realizar inversiones. Si se acaba de renovar otra vez al 26,25% la plata que está girando en esa bicicleta, es muy difícil pensar en una reactivación industrial a partir de la mecanización, la robotización, la incorporación de mayores máquinas que no representen a la vez la pérdida de mano de obra, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación en general de la industria santafesina en los distintos rubros? Porque depende con quién hable uno, se encuentra con una respuesta más o menos mala o más mala que otras, ¿no? Salvo algunos sectores, como es el de la industria metalmecánica, vinculada al tema del agro. Pero el resto, me parece que está en complicada situación. Está complicada, pero ojo con la industria de la maquinaria agrícola. Me he encontrado con un empresario hace semanas atrás, o varias ya, donde me dice: Luis, estoy preocupado por las importaciones, cosechadoras, tractores. ¿Alguno usado puede ser? Usados, también nuevos, pero en cosechador y tractores nos preocupa, pero en definitiva uno puede decir, bueno, hoy nos quedamos, salvo con la cosechadora de Firmat, Basali, o algunos tractores como Pauni, no hemos quedado sin industria nacional, producto de las políticas de desindustrialización de la Argentina. Pero que se importen sembradoras de siembra directa, que somos líderes en el mundo, es todo un dato. Y este empresario muy reconocido, exitoso, competitivo, de una gran marca santafesina, me decía, Luis, la preocupación de esto, y por otro lado me decía, intenté llevar mi producto, mi marca, una sembradora de siembra directa a Estados Unidos. Bueno, en ese estado de Estados Unidos no le dejaron bajar o desembarcar. No le dejaron bajar la máquina para mostrarla. Esto también enseña cómo se maneja el capitalismo a nivel global. Que no podemos seguir siendo ingenuos y creyendo en el librito y en el discurso del libre comercio. El mundo negocia poder, intereses, otra cosa.
Así que en maquinaria agrícola, bien, pero ojo con el tema importación. El resto de los sectores, bueno, muy finito, la situación muy complicada por las tres grandes variables, ¿no? Tarifas, caída de poder adquisitivo, por lo tanto, menos mercado interno, y las importaciones, ¿no? En el tema importación abro un paréntesis, que quiero aprovechar tu audiencia para manifestar una preocupación, que es el silencio que tenemos estadístico, el apagón estadístico que tenemos a partir del 23 de julio de este año. A partir del 23 de julio de este año, hasta ahora, nos han cortado todos los suministros de datos para saber qué se importa, quiénes importan en la Argentina. ¿Cómo es eso? Claro, porque generalmente nosotros accedíamos en el Observatorio de Importaciones de Santa Fe. Si usted hace un informe con la gente de AFISFE, la Federación de Industria de la Provincia de Santa Fe, mensualmente. El último fue junio. El último junio. Junio. Nosotros, ¿y dónde sacábamos los datos? Datos oficiales, de aduana. Bueno, el 23 de julio se nos ha informado que, sin mucho fundamento justificativo, de que no solo para nosotros, para todo el país, hay como una orden de no dar datos de qué se importa y quiénes importan. Bueno, esto es un apagón estadístico que yo manifiesto con gran preocupación porque no es algo ni siquiera democrático, ¿no? No es algo positivo para saber en términos estadísticos, pero además ni siquiera una actitud democrática. No, y presumo yo, ¿no? Y estos tal vez lo hayan hablado ya con el gobernador, importaría un reclamo de otras características, más allá de que que se está haciendo y que probablemente trascienda y lo recojan otros medios, digan el ministro de la Producción reclamó datos del INDEC o datos de la aduana y demás. Desde el punto de vista institucional me parece, no sé el resto de los gobernadores qué piensa hacer tampoco, ¿no? Bueno, me parece, nosotros hicimos un reclamo directamente formal, pero vamos a ver si tenemos novedades. Hasta ahora no, y tenemos los datos congelados al 23 de julio. Situación que nos preocupa mucho porque el monitoreo de las importaciones nos permitió hasta lograr medidas positivas, como medidas antidumping. Gracias al Observatorio de Importaciones de Santa Fe logramos medidas antidumping en el rubro electrodoméstico. ¿Qué es antidumping, Luis? Es cuando encontramos en el mundo un ingreso de productos fuertemente subsidiado y que Argentina tiene medidas defensivas que son llamadas antidumping, que no lo paran. Porque son productos. El zapato, por ejemplo, de Brasil a la quinta parte de lo que se hace acá o que se produce acá. Más complejo técnicamente, pero sería la idea. Esa es la idea. Bueno, hemos logrado medidas que le han servido a los sectores industriales y demás, muy importantes. Bueno, por eso el dato es clave, porque si no uno habla en el aire. Espero que esto se resuelva. Hasta ahora hay un apagón estadístico que me preocupa, pero volviendo al tema... Un mes justo llevamos, sin datos. Volviendo al tema de mercado interno, bueno, la situación ahí está atravesada por esas variables que perjudica a la industria, a las pequeñas y medianas empresas y al trabajo a nivel de mercado interno, a nivel nacional. Ahora, hay que entender aquí que un país lo construimos a partir del mercado interno, porque el consumo del mercado interno representa el 74% del Producto Bruto Interno. Es una economía muy fuerte, donde transita la vida la mayoría de los santafesinos, argentinos. Entonces, ahí hay que tener una visión estratégica de expansión del mercado interno a partir del salario, del poder adquisitivo, a partir de políticas públicas reactivas a la expansión económica, de bienes de capital de trabajo, de agregados de valor, de industrialización. Mire, Frigerio no el actual, ¿no? Frigerio el del siglo XX, que es interesante leerlo. Él decía que el desarrollo es una obligación del Estado, no del mercado y mucho menos de las políticas monetaristas, y que había que llevar el desarrollo a los confines de la Argentina, ahí donde había que hacer todo, el Estado tenía que hacerlo. Bueno, él fue acusado por derecha y por izquierda en muchos aspectos, pero no dejaba de tener razón en esta visión estratégica del desarrollo. Claramente hoy el capital financiero en la Argentina es el que dirime y decide en relación o suplantando al Estado Nacional. Entonces tenemos un esquema como el que tenemos, un capital financiero cada vez con más poder, cada vez endeudándonos más,
pasamos la frontera de los 100.000 millones de dólares. Y bueno, y las levas que vos planteabas, que no es una buena señal para la economía de desarrollo, la economía real, y ni hablar los temas inflación en alimentos, que sigue siendo un problema ya reconocido hasta por sectores oficialistas, que digamos, ya están diciendo o están reclamando hasta la necesidad de tener controles, que muchos meses atrás eso era una herejía. Sí, sí, sí. Hoy están diciendo, bueno, tenemos que controlar a las empresas, porque la inflación en alimentos es muy real. Sí, sí, y es más alta que la media, ¿no? Y más alta que la media. Bueno, Luis, vamos a seguir charlando seguramente de aquí en adelante. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, estamos ya para el tramo final del programa. Enseguida. Bueno, muy bien, estamos ya en el instante final del programa. Unas referencias. Está el ministro de Trabajo, Triaca, en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, cosa que nos parece muy bien. Por ahí algún día puede darse una vuelta por la CGT, si alguno lo lleva, para que se acuerde. A lo mejor tiene alguna foto de la época en que su viejo era dirigente sindical, ¿no? En la época del menemismo, donde había también un movimiento gremial, por lo menos bipartito, ¿no? Los combativos y los, no sé si la palabra es complaciente, pero los que negociaban y de maneras diversas, ¿no? Como se ve hoy efectivamente en el movimiento obrero. Pero más allá de eso, lo que nosotros estábamos planteando en la apertura del programa en torno a la decisión del presidente de desalojar o de despedir a 2 de sus funcionarios de alto rango, ¿no? Porque estaban a cargo del viceministerio, uno y el otro, nada menos que el encargado de los fondos para los sindicatos y las obras sociales, marca un camino claro, traza. Ahí están, esos son los hombres. No, la verdad que yo pueden entrar acá al estudio y no sé quiénes son, pero lo que decía, marca una decisión del presidente muy clara, muy firme, inequívoca, podríamos decir. Y creo que a esta altura la sociedad en alguna medida está reclamando eso. Fíjense que ha cedido ya el tema. ¿Cuánto hace que no vemos ninguna topadora, excavadora, bóveda o a Lázaro Báez? ¿Qué pasó con Lázaro Báez? ¿A dónde está Lázaro Báez? ¿Qué pasó con Vudú, el 08 del auto? Todo eso se fue como esfumando, ¿no? En cambio aparecen otras cosas que son más preocupantes, ¿no? Que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dé nombre, apellido, dirección y la casa del padre del único testigo protegido que tenía el juez para investigar la desaparición de un joven que en estado de derecho se encuentra desaparecido, es consumido con alguna leviandad, con algún grado de indiferencia por la opinión pública, ¿no? Y esta es la historia de la posverdad y que ya lo hemos conversado en más de una oportunidad, tiene relación con lo que pasa también en un microclima al que es muy afecto a la clase política y que muchas veces nos deja fuera. Cuando digo nos, incluso al periodismo, ¿no? Que trabaja con la información. Bueno, hoy circulaba también por las redes y los hacen llegar a los periodistas la versión de que este chico Maldonado es sobrino de Vaca Narvaja y Vaca Narvaja era montonero y cobraba la pensión. Supongamos que fuese así, que no es así. Les adelanto que no es así. ¿Qué razones da esto como para que desde hace ya 20 y pico de días no tengamos la más mínima información de cuál es su paradero? Lo último que se sabe, porque esto sí que no es opinable, es un testimonio en sede judicial de quienes vieron subirlo a una camioneta de gendarmería de la soga con rastro del ADN por su cabello y por su sangre, y fue lo último que se tenía. Ahora se sabe que se activó ese teléfono celular en Chile durante 22 segundos. Entonces ya empieza la maquinaria a decir, bueno, ahí está. Ahí está en Chile, se fugó, se escondió. No sé si se fugó, se escondió, o a lo mejor lo tiene allá o lo mandaron allá a los servicios de inteligencia. Quiero decir, todas estas construcciones que se van haciendo a través de las redes sociales, incluso los medios de comunicación que amplifican y corrigen algunas versiones preestablecidas, como si fuera la comida precocida, y se la llevan ya procesada, hace que más de una vez se entre directamente, se consuma, no se mastique, no se saboree y no se tenga ni el gusto ni el sentido de lo que está ocurriendo. Pero en eso creo que el gobierno lleva una ventaja a los sectores de la oposición que, como bien decía Contigiani, están dispersos, están atomizados y que no tienen un objetivo demasiado claro. Hay muchos funcionarios del gobierno nacional a los que no le tiembla el pulso en decir cosas que francamente son absolutamente indefendibles, pero que hacen que mucha gente bombardeada con esa información las asimile, las encuentre. Sin ir más lejos, hace un ratito González Fraga dijo que acá no hay bicicleta financiera, que hay gente que toma posiciones en dólares y hay gente que toma posiciones en pesos. Pero que eso no es bicicleta porque flota. No flota nada el dólar. Han puesto millones y millones para evitar
que pase los 18 pesos. Pero más allá de eso, y ya termino porque me estoy excediendo mucho en el horario, lo que quiero decir es que lo que se demanda, creo yo, en la opinión pública es claridad. ¿A dónde estás? ¿Acá o acá? El que se sienta entre medio de las dos sillas, cuando las sillas se abren, porque se abren las sillas. Y esto va para un gobernador, para un intendente, para un empresario. Cuando se abren las sillas se hace el vacío, el hueco, y la caída es interminable. Nos encontramos mañana a partir de las 2 de la tarde. Será un placer.